propósito para este mensaje. Es una hermosa invitación que el Señor nos hace a todos esta noche. Amén. Aleluya. ¿A cuánto les gustan las invitaciones? Amén. Pero a buenos lugares, ¿verdad? Y a buenas cosas. Amén. Y esto es maravilloso. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué dice, hermano? Bienaventurado el que lee. ¿Y los que? Oye. ¿El qué? Las palabras de esta profecía. Y además, guarda las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Padre bueno, Dios de amor y de misericordia, gracias, Señor. Gracias, papito lindo, porque tú nos permites estar en este lugar. Gracias, Señor, porque hemos podido hablar contigo. Gracias, Señor, porque hemos podido entregarte ofrenda de alabanza, de labios agradecidos. Recíbela, Señor, como olor fragante, como ofrenda acepta, Señor, que llegue al trono de tu gracia y de tu poder. Ahora nos disponemos, Señor, a escuchar tu voz, a recibir tu palabra. Enséñanos, Espíritu Santo. Nos rendimos a ti. Necesitamos aprender lo que tú quieras enseñarnos. Que se haga tu voluntad y no la nuestra. Padre, ata, reprende y eche fuera todo espíritu inmundo, todo espíritu contrario al tuyo, Señor. Todo lo que quiere oponerse para que te adoremos y te exaltemos en libertad. Padre, porque tú nos has hecho libres. Ese sacrificio en la cruz del Calvario, único, perfecto y suficiente, ya se dio. Y ahora, por tu misericordia, tú nos has comprado a precio de sangre. Ayúdanos, Señor, a crecer, a perseverar, a seguirte y a servirte en humildad. Y que toda gloria y toda honra sea para ti. Que todo lo que hagamos, pensemos y digamos, Señor, glorifique tu nombre. Enséñanos a ser como tú. Tu palabra es verdad. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, hermano. Hermano amado, no hemos sentido el tiempo del mes de enero. Antes me acuerdo yo que decían, ay, tan largo el mes de enero. Sentía uno como que íbamos despacio. Pero ahora, hermano, no sé si usted, pero yo no he sentido este mes. Estamos a final de mes. Al principio del año, hermanos amados, nos ponemos metas y solo con el Señor las podemos cumplir. Y yo tuve un sueño, hermano, que veía que uno de los hermanos de aquí de la iglesia decía, vaya pues, es tiempo de aprovechar y es tiempo de ya no ser los mismos. Es una oportunidad que Dios nos da para cambiar. Aleluya. Cada día, cada minuto, cada segundo lo vivimos por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Y uno de los propósitos, hermanos, que el Señor ponía en mi corazón, porque a veces decimos, mañana voy a empezar. Ay, ay, ay. Estamos como Faraón. ¿Cuándo quieres que ore? Le dijo Moisés, para que se vaya a la plaza. Mañana, le dijo. Teniéndolo enfrente, hermano. ¡Qué misericordia de Dios! Pero nosotros tenemos que hoy, bendito Dios, atender esta invitación. Y el Señor decía, ¿qué no hemos dicho pues, hermanos? Decía en una reunión, porque veía ciertos comentarios y ciertas actitudes, que ya no vamos a ser los mismos. Pero ¿cómo vamos a poder cambiar? Con la palabra del Señor y la ayuda del Espíritu Santo, porque solitos no podemos. Amén. Y el Señor me daba este tema que he estado tratando de compartir en el plan de lectura bíblica que empezamos con la ayuda del Señor el 1 de enero, para la gloria de Dios. Cuánto nos hemos gozado en la palabra. Y si todavía no ha empezado, hoy puede, no mañana, hoy. Amén. Y el tema de hoy es, leamos la Biblia. Dígale al que tiene al papá, leamos la Biblia. Leamos la Biblia, hermano. Leamos la Biblia. Amén. Qué bueno es Dios. Mire, cuando estábamos enamorados, y espero que todavía esté enamorado y enamorada de su esposo, ¿ok? Esa plantita tiene que echarle abono, si no se le va a marchitar y después no ande llorando. Sí, el matrimonio es como un jardín. Si llega la maleza, arránquela. Si llega la plaga, mire, a veces el Señor nos poda, ¿verdad? Nos duele. Pero es necesario para echar nuevo fruto, flor y dar fruto, ¿verdad?
Riegue el jardín, hermano. Riegue el jardín de su casa. No sé por qué, esto no es parte del tema, pero es necesario. Amén. Que solo cuando andaba de novio leía las cartas y le escribía bonito y le llevaba flores. Hoy ni chocolate ni flores. Ni le abre la puerta del carro. Allá va como uno de los presidentes emblemáticos adelante y la mujer atrás con el montón de cosas. Pero cuando andaba de novio, ay, no veía hora, no veía clima, no veía tiempo, no veía distancia, no veía polvo, no veía nada, le dolía nada. Desesperado, mira. Y cuando nos mandaban una carta, ¿cuántas guardan esas cartas todavía, hermano? La de su esposo y la de su esposa, de otro querido no, hermano. Porque hay gente sin vergüenza que todavía guarda la foto y la carta del otro. Vaya y quémela. Habla, Señor. Sáquela. Eso es estorbo. ¿Quiere bendición? El camino a la bendición es la obediencia. Sáquela, quémela, bótela, renuncie, fuera. ¿Qué habrá sido de fulano? Y empieza, ¿cómo era que se llamaba? ¿Cómo era el apellido? Y empieza a buscarlo en el Facebook. Y de repente la encuentra. Señor amado, ayúdanos. Pero sabe, hermano, que hay una carta de amor que nuestro Padre nos ha dejado. Y es su santa palabra. Denle un aplauso al Señor. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Dónde tiene la Biblia en su casa, hermano? Santo. ¿De adorno? Bueno, póngale en la entrada para poner altar y decir, mire, aquí esta casa es cristiana. Ahí está. Abraham, donde iba, levantaba altar. Identidad. Y les decía, yo adoro al verdadero Dios. Que sea de piedra hacia su altar, hermano, donde iba. Ahí adoraba. Nosotros tenemos que identificarnos en todas las áreas como cristianos, cristocéntricos. ¿Quién es tu rey? Jesucristo. ¿Quién es mi salvador? Jesucristo. Jesucristo es Dios. Pero a veces tenemos la Biblia, hermano, en el cajón. Guardada, pero no en el corazón. Está guardada en la gaveta y ni nos acordamos dónde está la Biblia. Empolvada. Hasta pegada a las hojas porque nunca la chingamos. Así como la regalamos o la compramos, las hojas vienen a veces pegadas, ¿sí o no? Nuevita, hasta nos cuesta ya, hermano. Tenemos años de ser cristianos y nos dicen que busquemos el Apocalipsis y nos vamos al principio. Hermano, ha pasado. Es normal y es pues aceptable a los nuevos creyentes. Aquí hay un índice, mire, y busca el libro y se va a la página. Pero con el pasar del tiempo, la gloria sea el Señor, nosotros aprendemos dónde están más o menos los libros y nos ubicamos. Pero si nunca, hermanos amados, sacamos el machetillo de la vaina, se va a oxidar. ¿Sí o no? Entonces, hermano, hoy, este año, ya pasó enero, pero podemos ponernos al día. ¿Cómo vamos a cambiar? Con la palabra. El tema de hoy es, leamos la Biblia. Mire lo que hemos leído en Apocalipsis 1:3. Bienaventurado, mire, afortunado, doblemente bendecido, dichoso, bendecido. ¿Cuántos queremos ser bendecidos? La palabra trae bendición. Y dice las profecías de este libro. Pero también, hermano, vamos a ver que no solo el Apocalipsis tenemos que leer. Gloria a Dios que los domingos lo estamos estudiando. ¿Cuántos venimos los domingos al culto de estudio bíblico, hermano? Nos estamos gozando de la palabra. Bienaventurado. Este versículo proclama una bienaventuranza. Amén. Bendición especial a los que leen, mire, solo con el hecho de leer. Había una tía de mi mamá, una prima de mi mamá que le decía, es que mira, linda, yo no entiendo ni la O por la redonda, le decía. Así le decía. A veces leemos y pensamos que nada está pasando, pero no es así. No desista. Porque cuando leemos la Biblia, es el único libro que cuando la leemos el autor está presente. Porque es la palabra de Dios. Y Jesús es el Logos, el verbo, la palabra que se hizo carne.
Amén. No desista, no se desanime. Porque dice, el que lee y que escudriña y que también guarda la palabra. Pero ¿cómo la vamos a obedecer? ¿Cómo la vamos a guardar? Si no la sabemos. Si nadie nos enseña. Usted y yo tenemos un gran compromiso. Una bendición, un ministerio de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Bautizándolas. Y después que la gente se bautiza, hay que enseñarles que guarden, no algunas, todas las cosas. Pero ¿cómo le vamos a enseñar si no hemos aprendido? Hermano, y es una gran responsabilidad porque es la palabra de Dios. Es la verdad. Es palabra de vida, mensaje de vida eterna. Es buena nueva de salvación en Cristo Jesús. Amén. Esta noche el Señor nos hace un llamado a la acción y disponernos para que Cristo nos prepare. A guardar su palabra, Dios nos va a bendecir, amén. Y nos da esperanza. Porque hermano, cuántas promesas gloriosas y fieles hay en la palabra del Señor. Una mañana, claro, sentí, la vida se va. Y de repente dice, ay, me estoy haciendo viejita. Y es cierto. Y humanamente puede decir, se está acabando el tiempo. ¿Cuánto tiempo me queda? No lo sé. Pero rápido el Espíritu Santo. Pero en Cristo estamos seguros. Porque si vivimos, vivimos para Cristo. Y morir en Cristo es ganancia. Denle un aplauso al Señor. Hemos venido compartiendo para la gloria del Señor antes de cada lectura, de cada día. Porque es importante leer la Biblia. Hermano, hay tantos motivos bellos por qué leer la Biblia. Miren, porque es importante leer la Biblia. Y ahora, como es de lectura, quiero invitarle a que tenga su Biblia a la mano y me va a ayudar usted a leer, porque mi garganta está bendecida, amén. ¿Cuántos decimos, ay, santo Dios? ¿Cuántos tienen la palabra, hermano? Amén. Enseñe su espada, hermano, enseñe su espada. Enseñe, eso, aleluya, ay, santo. Este es el pueblo de Dios, el ejército de Cristo. Esta es la espada, hermano. Mira, hermano, cada vez que el enemigo venía a tentar a Jesús, ¿cómo le respondía a él? Escrito está. Con la palabra. Aquel quería distorsionar la palabra, manipular para que cayera, pero no lo logró, ni lo logrará. Porque Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Denle gloria al Señor, en su nombre. El primero se lo voy a leer yo. Y después me va a ayudar usted. Juan 5:39. Escudriñad las escrituras y subrayémoslo, ¿no? Esa es una buena acción. Porque nuestra mente es olvidadiza. Y a veces, hermano, decimos, ¿dónde es que estaba? ¿Dónde es que estaba? Por aquí estaba. Y de tanto texto y de tanto número no lo hallamos, hermano. Y queremos compartir un texto con el amigo, con el hermano, y no lo hallamos, hermano. Lo voy a esperar, Juan 5:39, porque hoy vamos a leer con la ayuda del Señor, amén. Se va el sueño en el nombre de Jesús. Se va la indiferencia en el nombre de Jesús. Se va el hielo en el nombre de Jesús y a su nombre. Juan 5:39, ¿quién lo tiene, hermano? Que lo tiene primero con voz de autoridad y de mando, amén. ¿Quién es el valiente o la valiente? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Dice, si tenés tiempo, lee un poquito. No, es una orden. ¿Quién está, hermano, sobre empleados? Usted da una orden y sus empleados la ejecutan. ¿Cómo se siente usted si usted da una orden y un empleado no la hace? Es un problema. Entonces dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. En verdad, Jesucristo es la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí, dijo Jesús. Porque Él mandó los profetas, Él mandó la ley. Hermanos, hubo mucha profecía que hablaba que Jesucristo, anunciando que Jesús es el Mesías, el ungido. Amén. En la Escritura, si nosotros la escudriñamos, podemos ver la identidad de Dios, su carácter, sus bondades, sus divinidades. Vemos el testimonio de Cristo.
que el Señor es la verdad, Jesucristo es la verdad. Miren, ya les hemos compartido. A mi esposo lo visitaban los testigos de Jehová. Hermano, cuidado. La verdad está aquí, en la palabra. Amén. Pero si no conocemos la palabra, van a venir otros dándonos fábulas y vamos a decir, sí, es cierto. La verdad. Llegaban, hermanos, nosotros los mormones. Y ellos, hermano, insisten. Debajo del sol. Cada uno de ellos, los miembros, ellos donan 2 años de su vida para misiones. Los elders le llaman en nuestros países. Andan con su corbata, a veces en bicicleta, a veces a pie. Y si le dicen mañana vengo a las 10 están ahí. Si le dicen mañana a las 4 que esté lloviendo, ahí llegan. Pero qué lástima, no llegan con la verdad. Aparentemente te hablan de Jesucristo, pero después te van metiendo otra literatura oscura. Te bautizan por los muertos y es una doctrina, hermano, que no es bíblica. Hacen una mezcla terrible. ¿Cuántos venimos de la religión tradicional, hermano? Nosotros, hermano, debajo del sol. A mí me llevaban allá a ver el negrito de Esquipulas. Hermano, me agarraba una bostezadera y nomás entraba a ese templo y veía aquel montón de candelas. Hermano, sí, así en el pasillo, miren, de ahí candelas, y lo tienen en una vitrina. Y una vez yo me acuerdo que me fui, vi la vitrina, y yo sentía como que ya abría los ojos y me veía, me dio un gran miedo. Que, hermano, es cierto. Ahora yo entiendo que era opresión que yo sentía. Debajo del sol teníamos una tía que era idólatra. Hermano, tenía una venga. En su cuarto tenía un gran San Simón, así, mire que ese cuarto daba miedo entrar. Se le paraban los perros a uno. Solo un gato que tenía, y el gato era negro, ay santo. Peor todavía. Y nos llevaban allá, hermano. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque no conocemos la verdad. No conocíamos, perdón, la verdad. Hacíamos lo que veíamos, lo que nos decían. Mira, hermano, yo en el campo, cuando veía que una vaca tenía problemas para parir, a mí me gustaba el ganado, me gusta el ganado. Y a mí me dolía ver aquellas vacas que estaban mal pariendo. ¿Y sabe qué yo hacía? Le rezaba al de Esquipula y le decía, si la vaca pare bien, yo te voy a llevar una candela, porque así me enseñaron. Hermano, y yo bien contenta cuando la vaca paría, la candela se me olvidaba. Porque cuando entraba ahí en ese lugar, hermano, eso era una opresión terrible. No, hombre, insolación nos iba a dar una vez, nos tenían haciendo una gran cola. Y con sed, y como estábamos en la cola, ¿para dónde nos íbamos para atrás? Mire, ni baño hay en esas iglesias. La gente no está yendo al baño y quedándose hablando por allá y sin escuchar. Hermano, ahí mire, no hay baño. Nos aguantábamos, ¿verdad? El sol, la lluvia. Y ya cuando llegábamos cansados a tocar aquello, el Señor me ha perdonado, hermano. Qué ignorancia, hermano. Por falta de conocimiento. Ese es mi pueblo. Nos decían, tilín, tilín, siéntense. Tilín, tilín, párense. Tilín, tilín, ínquense. Y parecíamos robots, ínquense, párense, siéntense. Tieso, hermano. No, hombre, hermano. Por eso que da tristeza cuando venimos al templo. Mire, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Alza sus manos, mueva sus pies, alábale con las manos, con la boca, con los pies, y sienta que la bendición le llegue y le toque. Pero si estamos como tecolote viendo al otro y haciendo cara, hermano, porque desde aquí se ve todo. Santo. Por eso que mejor hay que cerrar los ojos, hermano. Aleluya. Para gozarnos en la presencia del Señor y enfocarnos en la comunión con Dios, hermano. Escudriñemos la Escritura. En ella tenemos la verdad. Mírese allá en la iglesia tradicional, nos decían, miren, ¿quiénes tienen Biblia en su casa? ¿Cuántos la leyeron? Lean la Biblia, que no nos decían. El pedacito nada más, que no hablaba de otra cosa, que no fuera contrario, ese nos leía. Pero hermano, ¿cuántos somos libres en Cristo? Para conocer mejor a Dios hay que leer la palabra. Por eso dígale al que tiene la paz, leamos la Biblia. Todos los días. Sí.
Una de las cosas que más nos cuesta, hermano amado, es hacernos un hábito, una disciplina. Nos cuesta. Tal vez los que fueron militares, tal vez no les cuesta mucho, porque ahí sí o sí. Bueno, los que trabajamos en el campo, lloviera, tronara, relampagueara, ya teníamos que ir al corral a las 5 de la mañana, así es que no andes. Porque las vacas no saben de vacaciones, hermano. Ellas quieren comer. Y ellas están esas ubres, miren, echando la leche, esperando que uno llegue. Y así nosotros tenemos, hermano amado, aunque haya mal tiempo, aunque haya situaciones, hermano, a veces nos impide leer la Biblia el cansancio. Ya le damos al Señor lo que de verdad ya no tenemos nada de energía. Uno de los consejos es para leer la Biblia, hermano, primero, orar. Pedirle a Dios. Hacerlo, hermano, con humildad. Señor, yo no sé nada. Porque es más fácil, lo difícil, perdón, es desaprender lo que traemos del mundo, hermano, ese carácter, esa costumbre, esas cosas. Pero si nosotros decimos, Espíritu Santo, enséñame, aquí estoy, revélame tu palabra, enséñame lo que tú me quieras enseñar. Y la leemos. Busque un lugar. ¿Qué lugar hay en su casa que sea tranquilo? Que no haya mucho ruido, distracciones, un ambiente ideal. Como cuando íbamos a la escuela. Nos íbamos a un lugar, hasta debajo de un palo, a estudiar, para que no nos interrumpieran. Pero hermano amado, podemos nosotros vencer. A veces procrastinamos mucho. Ay, mañana, es que hoy vengo cansado. Es que hoy me pasó esto, me duele la cabeza y empezamos. Hermanos, hoy, en el nombre de Jesús, si nosotros leemos, hermano amado, vamos a conocer la verdad. Los fariseos, hermano, ellos escudriñaban minuciosamente las escrituras. Estaban llenos de conocimiento, pero no creyeron. Entonces, lo que nosotros leamos, tenemos que creer que Jesucristo es el Señor y que toda rodilla se doblará ante Él. Él ha de venir, Él ya vino y vendrá por nosotros. ¿Cuánto lo estamos esperando? Gloria a Dios. No lo conocieron, no lo reconocieron, no lo aceptaron. No nos vayamos también a llenar de información o de conocimiento intelectual y nosotros no lo aplicamos. ¿Por qué es importante leer la Biblia? Para aprender a discernir la voz de Dios. Amén. Vámonos, hermano, a Colosenses 2:8. ¿Alguien que lo lee? Colosenses 2:8. Es necesario, hermano, poner atención a lo que estamos escuchando. Si es de Dios, si no es de Dios. Esta es una advertencia a pedir ese discernimiento, que nadie nos engañe. A veces hay personas que quieren ayudarnos, dicen, para que en lo espiritual crezcas, pero no es conocimiento bíblico, es filosofía humana, hueca, vacía. Amén. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Amén. El Señor nos advierte que nadie nos vaya a engañar. Y sabemos por la palabra que estamos viviendo la recta final, el tiempo final. Y también el Señor nos advirtió que en los últimos tiempos vendrían falsos maestros. Amén. Tenemos que tener un gran cuidado a quién seguimos, a quién escuchamos en las redes, qué doctrina, porque a veces nos escuchamos lo que nos gusta oír. Como una señora por ahí que dice, si tu esposo no te trata bien, bye bye, déjalo, chao, Dios te tiene preparado otro mejor. Amén. Y comparten. No solo se quedan con el conocimiento antibíblico, sino que comparten. Hermano, cuidado. Por allá anda otra señora hablando de una cuadrimensión de Dios. Hello. Y yo he visto que a veces muchos comparten de esa señora. Escudriñen, que nadie os engañe.
Dice que ya no son 3, que el Señor las reprenda, que son 4. Oiga, hermano, y mucha gente tienen comezón de oír y no soportan la verdad y reciben doctrina de demonios, porque dice que es el Padre, que es el Hijo y el Altísimo. Hermano, que Jesús fue creado, hasta repetirlo, no, ya no sigo repitiendo, perdóname, Señor. Jesús es Dios, hermano. Si nosotros no estamos seguros que Jesús es Dios, estamos perdidos. Amén. Porque es a través de Jesucristo que conocemos al Padre. Aleluya. Así le pareció al Padre enviar a su unigénito Hijo. Gloria a Dios, aleluya. Mira, hermano, cuando yo no era cristiana, como de tanta cosa que a veces uno le decía a los compañeros, uno leía metafísica, uno leía de las apariciones marianas, de los ovnis, de filosofías orientales, de que el hombre reencarna, que si hoy se portó mal, mañana va a nacer en una cucaracha, porque Dios le da otra oportunidad, y para que muera aplastado y que después va a nacer en una vaca, luego va a nacer... Hermano. Y eso creía yo, que para vergüenza mía le digo, hermano, porque como eso nos enseñaba otra gente, ¿verdad? ¿Y qué dice, hermanos amados, en Hebreos 9:27? Ay, cuando leí 9:27 de Hebreos, hermano, eso cayó tumbado a tierra. Ese pensamiento se fue, gloria a Dios. ¿Qué dice Hebreos 9:27? Subrayémoslo, hermano. Amén. Bendito es el nombre de Jesús, aleluya. Y de la manera que está establecido para los hombres. Para los hombres. Una sola vez, y después es de esto el juicio. ¿Cuántas veces muere el hombre? Una sola vez. Una sola vez y se acabó. Es en esta vida. Hoy en vida, leamos la Biblia. Hoy en vida, leámosla. Hermanos amados, ¿para qué también es importante? ¿Por qué nos conviene? Porque es importante leer la Biblia. Hay tanto, no nos alcanzaría, hermano. Llegamos a la madrugada. ¿Cuánto nos quedamos a la madrugada, hermano? Aleluya. Hasta la medianoche llegó el esposo. Y si no viene a la medianoche, hermano, Que se espera. seguir esperando. Pero Él vendrá, Él viene y vendrá pronto. Para conocer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? En la vida, hermanos, nosotros tenemos que tomar muchas decisiones. Decisiones importantes. La primera más importante es decidir a quién entregamos nuestro corazón. ¿Quién es nuestro Señor y nuestro Salvador? Porque eso tenemos bendición acá y vida eterna asegurada de gozo y paz. La segunda, ¿con quién vamos a convivir esta vida? Amén. Leamos el Salmo 119, 105, hermanos. Por eso es que hoy hay que hacerlo práctico, ¿verdad? Leamos la Biblia. Es una invitación también a accionar en esta noche. Y subrayen. Hermano, permitámosle que Dios nos guíe en este caminar. Permitamos, hermano. ¿Tenemos la palabra? ¿Alguien quiere participar? Amén, gloria a Dios. Ojalá fuesen ordenados tus caminos para guardar tus estatutos. Ojalá, es un anhelo, es un deseo. Fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Hermano amado, porque la palabra dice también que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermano, una vez fuimos para la gloria del Señor con mi esposo allá a Honduras a misionar, la gloria sea al Señor. ¿Cómo se llama? ¿Dónde íbamos? ¿Dónde íbamos? Tampoco Mayagüela. A Comayagüela. Hermano, bello Honduras. Wow, tiene unos pinares, unos paisajes preciosos. Pero en esos paisajes hay unos grandes precipicios donde pasábamos. Y se terminó el culto, el evento donde íbamos, y nos tocaba que regresarnos de noche a la casa. Y el carrito que andábamos, hermano, súper económico, pero los focos casi no le funcionaban.
una luz bien. Se vino una neblina y nosotros a empezar a agarrar esas curvas, mi hermano, y unos celos con mi esposo. ¿Y quién más fue con nosotros? No me acuerdo. Oramos. Oramos, Señor, Mándanos tu luz. mándanos tu luz. Hermano, Un gran jeep. Dios obró de una manera sobrenatural. De repente apareció un jeep, amado el jeep, Chipado de luces. con unos faroles, hermano. Hermano amado, esta es la oportunidad. Peguémonos a este carro. Y mira, rum, 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 rum. Ni sentimos, y Dios nos sacó de aquellos cerros. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Nos sacó el Señor, hasta el sueño se nos fue, hermano, porque ya sentíamos, hermano, que me viera que terrible. Una cosa es contarlo y otra cosa es vivirlo. Que no hallábamos y regresarnos, pero si nos regresábamos igual allá no teníamos donde quedar y en una zona de mareros, hermano. Hermano, duro, hermano. Y de ahí ya estamos a medio camino. ¿Y qué hacemos? Pues clamar a Dios. Hermano, pero qué lindo es Dios. Amén. Que en este mundo de oscuridad y de tinieblas Él nos deja su luz y su palabra para que nos guíe. Gloria a Dios. Pero es como que nosotros, hermanos, si no la leemos, como que tenga usted un gran GPS y no lo use. Así merito, como decimos por Guatemala, así merito. Así merito, hermano. Qué triste, hermano. Mire, hace poco yo vi una noticia en esta nevada. Sacaron a un pobre señor. ¿Sabe qué le pasó al señor? Se fue, hermano, en un estanque de hielo, de agua. Ahí medio, gracias a Dios que no se hundió completamente. Y le preguntaron y le dijeron, ¿y qué le pasó? ¿Se deslizó o qué? No, dijo, me confundí. Me desubiqué y no di dónde iba y se fue directo. Gracias a Dios que en esa gran helada lo sacaron con vida. Si nosotros no leemos la palabra, nos vamos a desorientar y peligroso, nos vayamos para abajo, hermano. Es que esto es serio, como decía el Señor a través de la boca de mi hermana Maribel. Es que es la vida eterna, hermano. Es que, hermano, por más que la gente viva en estos últimos tiempos, es raro ver a la gente viejitos que llegan a 120, 125 años, contaditos. El tiempo de vida se va cortando. ¿Por qué? Por el clima, por lo que comemos, etcétera, etcétera. El S4, el S5 y el S6 nos están consumiendo muchas veces. Pero, hermano, si tenemos la palabra, nosotros, hermano, vamos a tomar decisiones guiados y tratando de hacer la voluntad de Dios. Mire, hermano, antes nosotros nos decían, vamos allá a la feria, vamos pues. Vamos a las fiestas diablales, vamos pues. A las fiestas patronales, ni sabíamos, hermano, a quién les celebrábamos. Porque, hermano, es una realidad en nuestros pueblos, cada quien tiene su patrón. Hermano, y esto es serio. Mire, en México acaba de salir una noticia que hicieron con un pobre pastor que no quiso hincarse ante el ídolo. Nuestros hermanos en la fe están sufriendo, hermano. Les cortan la luz, el agua, los sacan de los lugares porque no se unen a la idolatría. Ay, no, dicen muchos, es que es costumbre, es cultura. Vamos a ver las alfombras, porque es cultura del diablo. Mentira del enemigo. Las costumbres de los pueblos son vanidad. Amén. Y ofendemos a Dios si participamos directa o indirectamente de ese pecado. Hermano, no normalicemos el pecado. No minimicemos el pecado. Pecado es pecado. Amén. Pero si nosotros empezamos a tolerarlo, a justificarlo, sin darnos cuenta, estamos siendo partícipes del pecado ajeno. Y igual deudor es el que le jala la pata a la vaca que el que le mete el cuchillo. ¿Sí o no? Los dos participaron. Entonces Dios no quiere que nosotros nos perdamos. Amén. Porque es importante leer la Biblia. Otro gran motivo, porque fortalece nuestra fe. Cantamos, dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿cómo nuestra fe va a crecer viendo Netflix?
¿Cómo nuestra fe va a crecer tecoloteándonos, desvelándonos viendo el Facebook? ¿Cómo va a crecer nuestra fe viendo todas las redes sociales que son redes? Red nos enreda y nos... Hermano, una de las cosas que nos impide leer la Biblia es la distracción y el entretenimiento. Porque estamos, miren, la otra generación, este dedo quizás va a ser como el de en medio. Tan grande ya, tanto ejercicio, que le damos. Y el ojo no se cansa, hermano, de ver. ¿Sabe que la pantalla del celular hace que el cerebro el cuerpo no genere melatonina, si no me equivoco, melatonina? Por eso es que aunque estemos cansados, no nos podemos dormir, porque estamos como un, así, revolú ahí, y estamos... Entonces se nos olvida la palabra. Pidámosle perdón a Dios, hermano. Amén. ¿Cuántos hermanos anhelaran tener la Biblia? Hermano, en China comunista, si a alguien le encuentran una Biblia, lo meten en la cárcel. En Corea del Norte tienen que reunirse como la iglesia primitiva que huía en secreto, bajo tierra, en túneles, debajo de puentes, clandestinamente. Y nosotros tenemos libertad, pero en medio de esa libertad nosotros nos hemos acomodado. Cuidado, la persecución va a venir. Tenemos que estar conscientes de eso. Y si no estamos fuertes en la fe, acuérdense que la semilla es buena, pero una cayó junto al camino. Otra, hermano, la ahogaron las espinas, los afanes. Esa palabra es buena y la recibió con gozo. ¡Ay, qué linda esta palabra! Hoy sí me gocé. Y después se me olvidó porque el afán me consumió. Y se fue el gozo. Y a veces, hermano, cae entre piedras y lo ahoga. O viene el enemigo y los cuervos, hermano, roban la semilla. Pero, hermano, pidámosle a Dios que nuestro corazón sea esa tierra fértil para dar fruto al 10, al 30, al 60 o al 100%, hermano amado. 100 por 1. Entonces, dice la palabra del Señor que la fe viene del oír. Y el oír palabra de Dios. Palabra de Dios. Ahí, poner atención. Biblia en mano. Cuando un predicador esté predicando Biblia en mano, ¿qué pasa? Pues no le quiero decir no la lea en el celular, porque a veces, hermano, la gente necesita la tablet o el celular porque le ve la letra grande, o se compra una Biblia grande. Pero ¿qué va a pasar cuando el celular no funcione? Andemos nuestra Biblia, aprendámosla a subrayar y a manejar. Entonces, dejemos que el Espíritu Santo nos hable a través de la palabra. Bendito Dios. Porque es importante leer la Biblia. ¿Cuánto quieren sabiduría? Yo necesito sabiduría. Amén. Sí, hermano, hay tanto consejo, tantos libros, hermano, Proverbios, Eclesiastés. Con sabiduría el Señor nos quiere, hermano. Dios es la fuente de la sabiduría. Amén. Anhelemos no pecar contra Dios. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Y meditarás en este libro de vez en cuando, de día y de noche. No se apartará este libro, mire, de la ley. Y que no solo lo leyera, que no se apartara, sino que meditara. Hay un momento de leer, un momento de meditar. Pero a veces no hacemos ni lo uno ni lo otro. Por algo tenemos que empezar. Empecemos leyendo. Y pidámosle al Señor esos espacios para meditar lo que hemos leído. No lo hagamos a la ligera, pero sí tenemos que empezar por algo. Entonces todo te saldrá bien, porque estamos primero dándole lugar al Señor, escuchando la voz del Padre. Amén. Leí, hermanos, un testimonio real. Había un señor que le diagnosticaron cáncer y solo tenía un hijo. Y era un cáncer terminal. Ya daba nada más unos meses.
Entonces él se encerró en su ¿cómo le dicen? Oficina. Y el hijo le preguntaba, mamá, ¿qué está haciendo papá? Está arreglando los asuntos que tiene que arreglar antes de partir. Mamá, ¿qué está haciendo papá? Siempre lo veía en la oficina. Su sorpresa fue, dice el muchacho, que cuando él se graduó de la high school, él recibió un mensaje de email, una carta tan hermosa de su padre, diciéndole que le hubiera gustado estar, pero que siguiera adelante. Ese muchacho lloraba. Cuando se iba a casar, otro mensaje el día de su boda. Y todo lo que le decía, consejos de cómo llevar su matrimonio, de cómo llevar su nueva vida, de cómo conducirse. Y siempre recibía mensaje tras mensaje. Él había dejado escrito muchos mensajes. Mire, hermano, mire, y le había pedido a su hermano que cada fecha importante mandara este mensaje. ¿Por qué? Porque él quería estar guiando a su hijo, dejarle ese legado, esa instrucción, ese mensaje. Mire, nuestro padre, hermano, 66 libros. 66 libros, hermano, que nos ha dejado, donde nosotros podemos adquirir sabiduría, conocer cómo Él hizo los cielos y la tierra, hizo lo visible de lo invisible, cómo el Señor en su gran potestad y autoridad creó los cielos, la tierra, el universo entero, las estrellas, el firmamento, cómo el Señor creó al hombre. Hermano, han habido científicos que habían sido ateos, pero al estudiar el cuerpo humano y al ver, hermano amado, el ADN, cómo está constituido, digo, no, esto no puede ser casualidad. Este es un creador divino que lo ha hecho. Aleluya. Alguien superior. El hombre no puede crear, el hombre puede modificar. Hay alguien superior, hay alguien más importante, hay alguien que es el Todopoderoso y es al que usted y yo le servimos, hermano amado. Por eso necesitamos leer su palabra para saber adquirir sabiduría y temor de Jehová. Ese es el principio de la sabiduría, temer al Señor. Porque un día usted y yo vamos a estar delante de su trono de gloria. Vamos a dar cuentas de nuestros pensamientos porque Él los escucha, de las intenciones de nuestro corazón porque Él las conoce. Al hombre podemos engañar, pero a Dios no lo podemos. Amén. Dios es todopoderoso, es omnipresente, es omnipotente, Dios soberano, Dios justo, es amor y fuego consumidor. Dios no puede dar por inocente al pecado. Pero mire qué amor de Dios. Nos revela el plan de salvación que lo prometió allá en el Edén, que de la simiente de la mujer iban a ser uno, que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente. Y eso ya pasó en la cruz del Calvario. Aleluya. Jesucristo le aplastó la cabeza a la serpiente. Aleluya. Y aunque Él lo mordió en el talón, señal de sufrimiento y de dolor, de traición, porque la serpiente es astuta, que el Señor la reprenda. Y está el camino y cuando menos siente, Jesús soportó todo por amor, en obediencia. Entonces, uno de los motivos por los cuales podemos leer la Biblia es para parecernos más a Jesús. Él nos revela en los evangelios, hermano, leamos los evangelios. El Antiguo Testamento era sombra y figura de lo que se iba a ejecutar. Era la preparación para que podamos entender el Nuevo Testamento. Hermano, hay siervos que están diciendo, no, hermano, el Antiguo Testamento no lo lea. Ay, no, eso no es importante. Hello. ¿Usted construiría una casa de segunda planta sin afirmar primero la primera planta? De ninguna manera. Todo es progresivo. Pero los evangelios es la ejecución de ese plan de salvación. Jesús mismo, siendo Dios, se despojó de sí mismo, dejó su trono de gloria y vino aquí entre nosotros. Hermano,
Y cuando vemos los evangelios, qué poder de Dios. ¡Y, hermano, qué amor! ¡Qué compasión! Amén. ¡Qué misericordia! Aleluya. No tenía asco, él tocaba al leproso. El hombre de la mano seca, leímos, lo sanó en un día sábado. Y los religiosos, uy, ¿qué estás haciendo en el día sábado? Pero él nos dice, haced el bien en todo tiempo. Él es mayor que el sábado. Él es el Señor del sábado. Aquellos que piensan que por el sábado se van a salvar, Dios tenga misericordia. Porque no es el día, es el Señor Dios Todopoderoso que vino desde su trono de gloria a cumplir el plan del Padre. Esa sangre tiene poder. Hermano, tuvo compasión de las multitudes. No los mandó con hambre, porque dijo, no sea que en el camino se vayan a desmayar. ¿Cuánto queremos ser como Jesús? Amén. Aleluya. Hermano, la Biblia es un espejo donde podemos vernos. ¿Y sabe qué descubrimos? Que nos hace falta mucho. Y mientras más la leemos, nos damos cuenta que más nos hace falta. ¿Sí? Hermano, qué bendición. Jesús, hermano, en la cruz dio un mensaje poderoso. Sufriendo con dolor, ¿qué dijo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aquellos centuriones dijeron verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Porque en aquel momento, hermano, los cielos se oscurecieron. Hubo tinieblas. Hubo estruendo, hubo terremoto, se rajó el velo del templo, de arriba hacia abajo. El camino al lugar santísimo ya era accesible. Ese velo impedía que cualquier persona entrara al lugar santo. Solo el sacerdote, una vez al año, el sumo sacerdote entraba. Y si entraba en pecado, hizo facto, moría. Tenían que amarrarle algo a la cintura para sacarlos al ladito. Por eso que tenía unas campanitas en su vestido para que, si ya no sonaba, era que... Y a veces nosotros, si no leemos todo eso, queremos ministrar en pecado, como que nada pasara. Y la paga del pecado es muerte. Llega el momento en que no podemos jugar con la gracia de Dios. Aleluya. Y no se lo digo, hermano, como un señalamiento, por favor, no. Es el Señor que nos está invitando a conocerle, que nos está invitando a que ya no sigamos la vida que llevamos, que nos está invitando y dándonos la fuerza, extendiéndonos la mano para darnos la fuerza que necesitamos para salir de esa cárcel donde el pecado nos tiene bien apretados. Porque el pecado se presenta, hermano, como un deleite, como un momento feliz, de mucho placer. Y decimos, no, solo un poquito, solo una vez. Y después nos damos cuenta que solo no podemos salir de ahí, porque ya no dominó. Porque cuando llegó el pensamiento, nosotros no teníamos la espada. Nosotros no reprendimos ese pensamiento. Nosotros nos dejamos llevar por ese pensamiento hasta que llegó al corazón y ahí parió pecado. El hombre más fuerte, Sansón, cayó por una mujer. El hombre más sabio, después de Jesús, por supuesto, Salomón,
fue el amor a las mujeres. Y el hombre, conforme al corazón de Dios, también vio, deseó, ejecutó y quiso esconder. Y un pecado llevó al otro, a la mentira y hasta el homicidio. Santo es el Señor. Pero el Señor, en su gran misericordia, esta noche nos invita a que leamos su palabra. Que sepamos que los planes que Él tiene para nosotros son de bien y no de mal. Aleluya. Que Él no quiere que el impío muera en pecado. Él quiere que alcance misericordia. Aleluya. Que Él quiere salvar, restaurar, levantar lo que el enemigo destruyó. Porque entró con ímpetu a destruir no solo una vida, sino hogares, hijos que quedan quebrados, que quedan marcados, que quedan con trauma, con dolor. Pero sabe que la misma palabra, una de las cosas que nos conviene leerla es porque Él trae sanidad. Porque Él vino también a liberar, a dar vista a los ciegos, a ser libre al cautivo, a ser agradable en nuestra vida, a darnos vida y vida en abundancia. Depende de ti y de mí. Si queremos recibir ese regalo de salvación y de gracia. Él está ahí con sus brazos abiertos esperándote. Vuelve a empezar. Que no te importe el que dirán, es hoy. Aleluya. El niño cuando cae está empezando a caminar, aprendiendo a dar pasos. Se cae muchas veces, se golpea, pero se vuelve a levantar. Sigue insistiendo. Esa es la vida del creyente. Porque la palabra dice, hijitos, si pecáis, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo nuestro Señor. Él está a la diestra del Padre porque lo sabemos por su palabra. Que Él está a la diestra y tiene poder. Que Él puede romper las cadenas. Que Él puede llenar nuestra boca de alabanza. A veces, hermanos, no sabemos ni qué decirle al Señor. Leamos los salmos. Hay salmos tan hermosos donde podemos exaltar al Señor usando la misma palabra. Cánticos espirituales y de adoración inspirados por el Espíritu Santo. Aquellos santos varones escribieron la palabra y ahora usted y yo podemos tenerla escrita, pero también en nuestro corazón. Aleluya. Porque de qué sirviera tener las Biblias en nuestras mesas, en la entrada o en las paredes, los salmos, pero no está en nuestro corazón. Dios quiere darnos vida. Pongámonos de pie en esta noche. Pongámonos de pie en esta noche. Yo quiero invitarte, hermano, hermana, amigo, que nos acompañas en esta noche, a que cierres tus ojos. Cierra tus ojos en esta hora. ¿Cómo hemos de permanecer firmes ante las acechanzas del enemigo? Con su poder y su palabra. Sometiéndonos a su palabra. Dice su palabra, someteos a Dios y resistid al diablo, y éste huirá de vosotros. Pero ¿cómo podemos resistirle si no estamos sometidos? Cierra tus ojos, hermano, hermana. Si tú sientes en tu